Los precios están desbocados. El IPC adelantado del mes de marzo ha subido un 9,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos a solo 2 décimas de alcanzar los 2 dígitos y se trata de la inflación más alta de los últimos 37 años. Como ustedes saben, Pedro Sánchez dice que la culpa es de Putin, de la guerra en Ucrania, exactamente igual que antes decía que la culpa de todo era de la pandemia. Pero no nos engañemos, la guerra en Ucrania ahora, igual que la pandemia antes, afecta a todos los países por igual. Y si echamos un vistazo a nuestros países del entorno, resulta que ellos tienen un dato muchísimo mejor que el nuestro. ¿No será que la política que aplica nuestro gobierno es más perjudicial para los indicadores de nuestra economía? Hoy el presidente del gobierno ha tenido una macrocomparecencia en el Congreso de los Diputados en las que ha pretendido meter en un mismo saco varios temas que cada uno de ellos, debido a su enjundia, hubiera merecido un pleno independiente. De un plumazo ha pretendido ventilarse todo el asunto del Consejo Europeo, la cumbre de la OTAN, la guerra en Ucrania, el volantazo que ha pegado en nuestra política exterior con respecto al Sáhara y el paquete de medidas de choque para paliar los efectos de esta crisis económica. La verdad es que no ha conseguido convencer a nadie. Respecto al asunto del Sáhara no le han aplaudido ni siquiera sus propios socios de gobierno. Y respecto al asunto económico, pues bueno, echen un vistazo a este gráfico y saquen sus propias conclusiones. La oposición le ha acusado de echar culpas a Putin y de no asumir sus propias responsabilidades y de haber llegado tarde y mal con las medidas. Así están las cosas en un momento en que realmente nuestra situación económica es más que preocupante y algunos expertos empiezan ya a hablar de estanflación. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet, y para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar siempre en nuestros 2 canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un texto que diga quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más maneras de acompañarnos, si así lo desean, todos los días que ustedes quieran. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan de esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. También con nosotros Alberto Sotillos. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, encantados aquí. Y de inmediato se incorpora con nosotros también Pedro Luis Pedrosa, al que de inmediato daremos la bienvenida. Así que entramos en materia de inmediato, pero antes, si me permiten, una pequeña pregunta. ¿Tienes problemas de respiración? ¿Tienes problemas para dormir bien? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y las sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un 50% de lanzamiento de descuento en esta oferta de lanzamiento. Sí, lo has oído bien, un 50% de descuento. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia.
35 días después de haberse iniciado, continúa la guerra en Ucrania. Nadie se fía de Putin. El anuncio de Rusia de que reducirá de forma radical la actividad militar en torno a Kiev y a la asediada Chernígov es una promesa que todos esperan comprobar mediante los hechos. Sí se aprecia un movimiento de tropas, pero los ucranianos temen que se trate solo de un posible reagrupamiento para centrar su actividad bélica en el este. Lo cierto es que hay un cierto optimismo después de los avances registrados ayer en las conversaciones que las delegaciones de Moscú y Kiev mantuvieron en Estambul. Rusia acepta que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, mientras que no se integre en la OTAN, y el presidente Zelensky acepta renunciar a la Alianza Atlántica si le ofrecen garantías de seguridad y de que no se producirá una nueva agresión. Queda ahora por clarificar cómo quedarán las pretensiones territoriales. Ucrania quiere recuperar la península de Crimea y la región del Donbass, pero Putin no parece dispuesto a renunciar a estos enclaves. Uno de ellos, puerta estratégica hacia su flota en el Mar Negro, y el otro, territorio vecino a su frontera con gran presencia de población rusa o prorrusa. Veremos en los próximos días cómo va evolucionando lo que es la campaña bélica y también esas posibles negociaciones. Don Alberto, ¿cree usted que hay algún motivo para la esperanza? Si lo hay, por la propia incapacidad rusa, porque desde luego Putin, como bien has dicho, no es de fiar. La prueba evidente es que se saltó todos los acuerdos y todos los tratados que ya tenía con la propia Ucrania, que se basaban en esa desmilitarización. Eso. Y quitar todos sus misiles nucleares. Por lo tanto, quiere decir que Ucrania ya había cumplido su parte. La excusa adelantada de la OTAN, bueno, sí, iba a tener misiles, pero tiene muchos misiles mucho más cerca Rusia que los que iba a tener en Ucrania, por lo tanto es una excusa como otra cualquiera. No nos podemos fiar de Putin, no nos podemos fiar porque evidentemente esto no tiene que ver con la racionalidad que nosotros entendemos, sino con la suya, es decir, con su pan-Rusia, con su imperio de nuevo, que es absolutamente inviable con el parámetro de respeto de los países independientes y de la autodeterminación de pueblos tan evidentes como el ucraniano en sí mismo. Por lo tanto, la esperanza no es, yo creo que no va por la parte de las negociaciones, es decir, si las negociaciones avanzan es porque en el campo militar Rusia no ha conseguido sus objetivos, no porque tenga una buena voluntad de decir, estoy matando demasiado, al revés, no mata lo que querría matar. Tenemos comunicación con Hermann Tertsch, uno de los periodistas de mayor especialización en el conocimiento de la Europa Oriental y eurodiputado de Vox. Don Hermann, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Comparte usted ese ligero optimismo que tienen algunos al apreciar algunos avances en las conversaciones de Estambul? Bueno, yo creo que los avances que se pueden constatar se deben fundamentalmente a que la campaña de Putin ha sido un fiasco, ¿no? Ha sido un fiasco inicial, donde había una serie de objetivos. Probablemente era hacer una campaña más cercana a lo que fue lo de Ucrania, que prácticamente no se enteraron y en 5 días estaba todo solventado. Ellos hubieran querido derribar ese gobierno y tomar más o menos sin mayores daños el país. Y después pues haberlo dividido a su capricho o haberlo tomado entero. No ha sido así, han tenido inmensas dificultades, los despliegues han sido catastróficos, al final han tenido los problemas logísticos han sido enormes y han tenido que recurrir a otro tipo de política que ha sido ya la destrucción de objetivos civiles y de las ciudades de la forma con castigos masivos. En ese sentido, las cosas no han salido como quería Putin y han tenido que revisar en plena campaña, han tenido que revisar sus objetivos varias veces. Ahora no sabemos en qué fase están, si en qué fase de engaño, porque por supuesto nadie debe dudar que nos intentan engañar porque Putin quiere corregir su situación. Putin ha tenido una pérdida de prestigio tanto dentro de su país como fuera muy considerable. Los muertos no sabemos si son 10.000, como dicen ellos, o son 20.000, o son 25.000, o son los 40.000 entre muertos y heridos que se habla.
En fin, en todo caso son cifras muy altas, ha perdido cantidad de material, gran parte del material lo han perdido intacto porque sus soldados no han luchado, sus soldados en algunos sitios se han entregado directamente, cuando lo que esperaban era una recepción clamorosa por parte de una población ucraniana a la que estaban liberando de un supuesto gobierno nazi, ¿no? Como toda la mentira propia se ha vuelto contra ellos y al parecer el que estaba mal informado por los suyos, porque nadie se atreve a informarle bien, era el propio Putin, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una revisión general, sabemos que esta es una guerra mucho más amplia. Putin no ha hecho la guerra para quedarse con Lugansk, con Donetsk y con Crimea, porque esos 3 sitios ya los tenía. O sea que recordemos cómo empieza esto. Aquí es que se oyen unas cosas y las televisiones y los debates y la cantidad de analistas y expertos que aparecen por ahí haciendo análisis es tremendo, pero recordemos que esto parte de un ultimátum de diciembre, del 17 de diciembre, en el cual Rusia le dice a la OTAN que está harta, que su paciencia tiene un límite y que tienen que revisar completamente sus relaciones y que eso se tiene que hacer con una neutralización, con una Ucrania prácticamente bajo los dictados de Moscú, pero también con un derecho de veto por parte de Moscú a los movimientos militares que se produzcan en todos los países que se unieron a la OTAN. ¿Podemos entender, por tanto, don Germán, que con este avance, el hecho de que Zelensky acepte no ingresar en la OTAN, mantener el país como neutral, no tener bases extranjeras ni armamento nuclear, sería suficiente para que Putin aceptara? Y, por otro lado, ¿puede Zelensky fiarse de las garantías de Putin de no atacar? No es suficiente, no es No. suficiente y nadie tiene garantías de que no vaya a atacar Putin. Putin ha estado dando garantías de que no iba a atacar hasta el día que atacó, porque estuvo diciendo que no iba a atacar. Es decir, ¿qué garantías puede nadie esperar de Putin a partir de ahora? Es decir, ninguna que no esté respaldada por el otro lado por una fuerza militar que garantice con el uso y con la intervención propia de esa seguridad. Si no, no hay seguridad. Aparte de que esta es una guerra mucho más amplia, que esta es una guerra para cambiar los mapas, que Putin no está, como digo, para quedarse con 4 pedazos de tierra que ya tenía, sino que lo que quiere cambiar es realmente el mapa de la seguridad y el mapa en general de Europa. Y no solo de Europa, porque aquí hay una presión en la cual también colabora China, en la cual vamos a ver un asalto también sobre el sistema financiero internacional, ahora con los pagos de la energía en rublos. Estamos ante una lucha que va a ser una lucha que se va a extender y que muy probablemente tenga su extensión también en Iberoamérica y en América. Según hemos sabido, hay decenas de miles de rusos han entrado en este último año caótico de una administración Biden que no controla sus fronteras, han entrado en Estados Unidos en los últimos tiempos. No sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, no se sabe nada. Es decir, que tenemos a rusos en Iberoamérica que colaboran, tenemos sus bases venezolanas, tenemos a rusos en Cuba, el grupo Wagner de mercenarios está en el arco minero participando allí con todos los amigos de los socialistas españoles, por cierto, allí dedicándose a la explotación del oro, de las piedras preciosas y de otro tipo de productos y de minerales. Tenemos a Hezbollah colaborando con los rusos también con Siria. Tenemos muchas fuerzas implicadas en lo que es una ofensiva general contra Occidente y contra los equilibrios que Occidente había logrado después del 89, después del 90, 91, de la implosión de la Unión Soviética. En ese sentido, entramos en una fase
en una fase nueva y no estamos en una guerra que vayan a decir que ahora se van a quedar con 4 regiones o con 2 regiones que hablan un poquito más de ruso que las otras. Estamos hablando del poder general en Eurasia y en otros continentes probablemente. O sea que estamos hablando del auténtico tablero geoestratégico de todo el mundo. Pues veremos hacia dónde evoluciona. Don Germán Tertsch, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables. Hasta luego. Don Alex, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que todos sabemos que Putin tiene mucho de macho alfa, ¿no? Y eso aplicado a la política es tremendamente peligroso, porque al final lo dijo la semana pasada Erdogan, el presidente turco, ¿no? Que había que buscarle una salida honrosa a Putin. Putin evidentemente no va a querer terminar la guerra diciendo, bueno, no hemos conseguido nada, ¿no? No hemos conseguido ni los objetivos territoriales, ni los objetivos políticos, ni los objetivos económicos, no. Putin evidentemente no se va a querer retirar de ese modo. Entonces, creo que cobra valor lo que dijo Erdogan, pues de que hay que buscar una salida honrosa, aunque no tiene muchos motivos, ciertamente, por lo que parece, para que esa salida sea honrosa. Pero es necesario que la guerra termine. Lo que pasa es que también llegados a este punto uno realmente se pregunta, dentro de la absurdez de cualquier guerra a lo largo de la historia, uno ve ahora un país devastado, especialmente ciudades como Mariupol y otras, incluso Kiev, ve el país devastado, las comunicaciones, hasta las centrales nucleares, ciudades, pueblos, infraestructuras, etcétera, y dice, bueno, ¿y esto realmente para qué ha servido, no? ¿Para qué ha servido? Para que un chalado como Putin no haya conseguido aparentemente nada por ahora, se tenga que sentar a una mesa de negociación porque ha visto que lo que él pensaba que iba a ser una parada militar se ha convertido en una cuesta arriba muy difícil de escalar. Y vamos a ver, porque, insisto, Putin es un macho alfa y no se va a retirar gratuitamente de Ucrania, ¿no? La impresión es que efectivamente él pensaba que esto iba a ser un paseo militar, que iba a tomar la capital, que iba a cambiar el gobierno, y se ha encontrado con una resistencia férrea por parte de los ciudadanos de Ucrania, que ha intentado cercar las ciudades pero no ha podido penetrar en ellas ante la resistencia que había encontrado dentro, que ha optado por lo mismo que hizo en Grozny, bombardear a sangre y fuego desde lejos para machacar a la población. Lo ha hecho con Mariupol, lo ha hecho con Kiev, lo ha hecho con alguna otra ciudad también. Y claro, ¿qué le queda ahora? Ha sobreestimado su capacidad desde el principio, probablemente porque efectivamente le informaban mal. Yo, como bien dice Alex, vete tú a decirle a Putin, parece como lo de Hitler en el búnker, ¿no? ¿Qué unidades vamos a mover si no nos queda ninguna? Pues imagino que debiese parecido. Sí, nosotros invadimos Ucrania en 2 minutos y tenemos un montón de tanques muy buenos y luego no hay forma de meterle gasolina, no hay forma de alimentarlo, no hay forma de que avancen. O sea que tiene un problema interno Putin, evidente, que ya se ha cobrado un par de cabezas también de la cúpula militar y de la capacidad estratégica. Otros que han huido porque efectivamente no son capaces de quedarse. Pero la destrucción es por la destrucción. Y hay un problema que efectivamente en ese aspecto psicológico del macho alfa es una persona que además tiene acceso a armas nucleares, no en el sentido de armas nucleares para destruir el país, sino que tiene acceso a armas nucleares tácticas, es decir, no hace falta que destruya el mundo en un inicio, supongo que acabaría eso en un desastre absoluto, pero sí que puede verse tentado a utilizar una, entre comillas, pequeña arma táctica nuclear para arrasar Kiev, para arrasar un poquito más de Mariupol. Y eso es un drama y un riesgo, efectivamente, cuando tienes una personalidad tan complicada mentalmente como la de Putin. Y por eso hay que darle una salida. Pero ojo, no nos equivoquemos, que estamos hablando solamente de la guerra económica, de la guerra militar, de la que vemos. Pero hay dos que van a durar muchísimo más tiempo. Uno es la ciberguerra, es decir, los ataques que desde Rusia nos van a lanzar, que ya nos están lanzando, pero que nos van a seguir hackeando todas las webs que puedan y todos los colapsos que puedan. Eso lo llevamos recibiendo, se ha intensificado y va a seguir, incluso si Ucrania se pacifica durante unos meses. Y luego la económica no es fácil que pare tan rápido, es decir, las sanciones se van a quedar porque las relaciones con Putin se han roto, por lo tanto, tenemos 3 aspectos de la guerra. Efectivamente, la que queremos parar más rápido es esta, la militar, porque evidentemente está destruyendo un país y está cargándose vidas y vidas humanas y cada vez más vidas inocentes. Por lo tanto, vamos a lo urgente, pero no nos olvidemos que ojalá paremos esta primera guerra, pero nos quedarán otras 2 después, que son las que, por cierto, va perdiendo más Putin casi que la militar. Sí, lo que pasa es que también es verdad que la guerra económica nos va a afectar, según dicen todos los expertos económicos, bueno, pues ya lo sabemos, sobre todo con el tema del gas ruso, ¿no? Que al final Europa donde más depende, por lo visto, es en ese aspecto. Lo cual también
yo también espero que nos lleve a aprender la lección de que no podemos ser un país ni tampoco una Unión Europea dependiente hasta tal punto de algo que es en cierto modo un monopolio o es bueno, que es lo que tiene Rusia con el gas, especialmente en la Europa central. Pero claro, Europa no puede quedarse. Es que, igual que ha pasado esto ahora con Rusia, nos puede pasar el día de mañana, yo qué sé, imaginemos ahora que ocurriera algún incidente diplomático con China, de donde cada vez importamos más materia. ¿Qué ocurriría? O con Marruecos, que es más probable. También, o sea, quiero decir, ¿qué ocurriría si de repente China corta el suministro a Europa de todo lo que envía? Es que al final uno ve y dice, bueno, es que muchas veces parece que somos incapaces de producir ni siquiera ya materias primas, porque claro, hemos desmantelado toda nuestra minería, hemos desmantelado toda nuestra industria, etcétera. Bueno, en fin, es que no podemos permitirnos tampoco el lujo como país o como Unión Europea de ser sencillamente un país de servicios. Es que eso es insostenible. Entonces no se trata tampoco, en fin, de ser absolutamente autosostenibles en todo, pero hombre, tener alguna cierta independencia, sí, ¿no? Tejido industrial de materias primas, de agricultura, en fin, todo esto, ¿no? Damos la bienvenida a Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo ve usted? ¿Hay motivos para un cierto optimismo ante ese avance en las conversaciones en Estambul o realmente no ve usted que vaya a haber una solución próxima? Sí, por supuesto que en algún momento la guerra militar que señala Sotillo, o sea, la parte militar se va a cesar. Y lo que yo siempre insisto, y lo he dicho en otras oportunidades, tú no estuviste el pasado viernes que te hizo la suplencia Jesús Ángel, pero es muy pueril hacer el análisis de esto simplemente desde la perspectiva de la guerra militar, de las víctimas, porque hay muchísimas otras cosas en juego. Y entre otras cosas, aquí estamos a punto de ver el final del dinero en moneda, de ese dinero que llaman fiat, que es una de las grandes estafas. Y Putin no está perdiendo. Que no ha llegado aquí es porque no ha querido. ¿Ya vieron en cuánto está valorado el rublo? ¿En dónde se estabilizó? ¿Ya vieron que está pidiendo o que le paguen en rublos o que le paguen en oro? ¿Ya vieron qué pequeño es el mundo libre que nosotros? Porque quienes han sancionado a Putin son Japón, Australia, los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. El resto del planeta pareciese que no existiera. Y Rusia, más que un país, es una gran gasolinera. Y el que quiera energía tiene que bailar pegado. Por cierto, esa visión de que la dependencia de Rusia, pues bueno, pues Rusia parece que ha reaccionado, porque como siempre lo han percibido como enemigo, porque yo no veo problema en que Rusia le venda gas a otros países, incluida la Unión Europea. Como ha pedido formar parte de la OTAN, inclusive, que debió haber desaparecido cuando desapareció el Pacto de Varsovia, pidió Yeltsin incorporarse y le dijeron que no, y Putin en 2007 pidió incorporarse y le dijeron que no, pues seguramente él se percibe, dice, estos me perciben a mí como enemigo. Y ha tomado las acciones que ha tomado. Por supuesto, lo deseable es que el velum, ¿verdad? Porque el estado de guerra ha existido desde el mismo momento en que cayó la Unión Soviética y antes, pero el velum es deseable que pare. Pero quienes piensan que este señor tomó esa decisión porque un día amaneció cabreado consigo mismo y entonces dijo, voy a meterme acá, después de paso, algo que nadie comenta, después de 8 años de bombardeos constantes del ejército ucraniano contra las regiones del Donbass, lo que hoy parece que se convertirán en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, pues eso no es. De paso, los países serios tienen planes. España debería tener un plan en torno a Marruecos, por ejemplo. Espero yo que, ya que tenemos el gobierno chapucero, que por lo menos el Estado Mayor de un ejército tan prestigioso como el español tenga el plan. Eso existe. El ejército seguro que lo tiene. Amén. Lo que necesitamos es un gobierno. Lo que necesitamos, exacto. Por eso digo, si el gobierno es chapucero, por lo menos que
Entonces esos planes existen. Y el deadline o la línea de muerte para ejecutar ese plan era Ucrania. Después de que le habían prometido a Gorbachev y a Yeltsin que la OTAN no se iba a expandir más allá de Alemania, pues entonces ya después de que se meten en 17 países de la extinta Unión Soviética, pues ese era el deadline. Hoy Rusia no está arruinada, la Federación Rusa. Y ojo, esto no es un posicionamiento a favor del señor Vladimir Putin, que es un autócrata, pero lo que sí es que nosotros tenemos que dejar de hacer análisis bobalicones y reaccionar y ver que un individuo, un autócrata, un tirano como ese señor nos da una cachetada y nos dice, no, mira, no es ideología de género, no es feminismo, no es aborto, no son todas esas sandeces en las cuales el mundo occidental, en el cual yo milito, ¿verdad?, nos hemos estado perdiendo por lo menos las últimas 2 décadas. Los tanques no están para llevar telas de araña. Y el uso de la fuerza, si bien es el último recurso, es algo que todo estadista debe tener presente en todas sus acciones para utilizarlo cuando sea necesario. No sé si en esta oportunidad fue necesario o no, pero parece ser que llegamos. Yo con esto termino. Aquí hay algo más que una guerra por Ucrania. Ucrania es la excusa para atacar a todo ese sistema ficticio de impresión de moneda. Van primero contra el dólar y después van contra el euro. Bueno, puedo comprar. Ucrania es el tablero donde están las fichas moviéndose, efectivamente, lo que vemos. Lo que pasa es que señalas algunas cosas que son un poco, es decir, la realidad de la situación económica rusa es evidente. Es decir, no era buena, no era boyante antes, y mucho peor ahora. Es decir, si los países, entre comillas, que estamos fuera, estamos sufriendo las consecuencias de esas sanciones, yo creo que es muy pretencioso decir que Rusia está bastante bien, no está ni suficientemente bien como para mantener a su ejército. Es decir, allí donde se está viendo el enfrentamiento no es capaz de tener una mayoría o una potencia que económicamente debería sostenerse. Por lo tanto, yo creo que es evidente que la situación de Rusia es bastante nefasta en lo económico. El rublo está hundido, la capacidad de oro es bastante escasa porque Rusia no lo puede vender a casi nadie y a los que se lo compran se lo compran por un valor menor porque saben que efectivamente son los únicos que se lo compran. Es decir, no es sostenible en el tiempo para Rusia. Ahora bien, decía Alex una cosa que yo creo que es importante que señalemos muy breve, es este problema de la dependencia. Bueno, pues hasta cierto punto sí, pero fíjate, yo no voy a ser un defensor de la globalización, pero tenía una cosa positiva, que es que cuando hay una interrelación entre países, es decir, cuando hay relaciones de intereses más allá de la lucha fronteriza, pues se establecen vínculos. ¿Por qué China no tiene tan claro qué hacer? Bueno, pues porque evidentemente nos vende muchísimo, es decir, nosotros le compramos parte de su riqueza, no mucha, pero una parte depende de eso. Evidentemente, cuantos más relaciones comerciales, más vínculos tengamos unos países con otros, es más difícil a priori las guerras. La probabilidad es que, entre comillas, a pesar de esta situación de Ucrania, llevamos el periodo de no guerras, o por lo menos no guerras enormes en Europa y casi en el mundo, me atrevería a decir, durante lo mejor de los últimos siglos. Por lo tanto, no va del todo mal. Lo que pasa es que evidentemente tenemos cosas como esta. Sí que compro que, hombre, que deberíamos de tener, porque cuando hay algunas relaciones, cuando hay una relación entre iguales. Es decir, si yo vendo a China más o menos entre iguales y China me compra a mí más o menos entre iguales, se mantiene. No puede ser nunca igual porque evidentemente la economía de uno y otra es como comparar churras con merinas. Pero mientras haya un mínimo de igualdad se mantiene. Ahora, si como pasa con Rusia tenemos una dependencia excesiva, ahí es donde efectivamente señor Sotillos, tenemos todas las de perder. La dependencia que tenemos de Asia en cuanto a la competitividad de la mano de obra es la misma que la dependencia que tenemos de Rusia del gas. Y de Argelia, por lo tanto hay que reducir la dependencia, pero no nos volvamos... Es decir, no hagamos una autarquía que no funcionan las autarquías, vamos, que eso no serviría de nada. Deberíamos potenciar nuestras economías para ser más competitivos. Eso es, cosa renovables. Que no somos, o renovables, o a lo mejor tenemos que flexibilizar el mercado laboral y poder fabricar flexibilizar más el mercado laboral. Lo que hay que hacer es generar riqueza.
Pues sí, las medidas son intervencionistas, porque justamente una de las consecuencias de esta guerra de Ucrania, según Pedro Sánchez, es la mala situación económica que tenemos en España. Pero da la impresión de que nos engaña un poco, porque la mala situación económica la tenemos desde que él es presidente del gobierno y él está gobernando. Y nos lo ha demostrado durante toda la pandemia, por mucho que echase al coronavirus la culpa de todos los males, o que ahora le está echando la culpa a Putin de todos los males económicos que estamos sufriendo. Y lo hemos podido ver hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Así que una pequeña pausa y se lo contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
Las preocupaciones por la guerra en Ucrania, por la situación económica que estamos pasando en España, hacen que quizá desviemos la atención de otros asuntos, como por ejemplo la reforma educativa, la llamada Ley Celaá, que silenciosamente sigue su camino legislativo. El Gobierno aprobó ayer el Real Decreto del Currículo de la ESO, que detalla lo que deberán estudiar los alumnos de entre 12 y 16 años. Los nuevos temarios se caracterizan por una clara voluntad de adoctrinamiento ideológico de izquierdas. Así, desaparece la asignatura de filosofía y la enseñanza cronológica de la historia. No se menciona la conquista de América. Se estudia a los animales como seres sintientes y el principio de justicia universal. En todas las asignaturas se incorporan guiños a la política del gobierno socialcomunista. En inglés hay valores ecosociales. En música y en plástica se insta a romper los roles de género. En física y química se propone construir una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Se habla de matemáticas inclusivas y con sentido socioafectivo. Se incluye en los contenidos la formación en historia del feminismo y los derechos de las personas LGTBI. Se reduce materia, se hace una redacción más generalista y con menos detalles. Se elimina la necesidad de memorizar y no aparecen contenidos pues como la ya mencionada conquista de América o la Revolución Francesa, pero sí otros como marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Se otorga libertad a las comunidades autónomas para que, por ejemplo, en Cataluña, se puedan estudiar materias como identidades, resistencia a la opresión y emancipación nacional. Los alumnos podrán graduarse y pasar de curso sin límite de suspensos. Se suprimen los exámenes de recuperación, las calificaciones numéricas y los itinerarios que permitían a los alumnos optar por la vía académica o por la profesional. El título será el mismo para todos. El sindicato AMPE ha mostrado su preocupación con que la promoción o titulación de los alumnos de ESO no venga determinada por el número de suspensos. Pero por otro lado hay cosas que nos preocupan. Una de ellas es, por ejemplo, que ya puestas en marcha para este año, que es que se pueda promocionar o se pueda titular con materias pendientes, que no sea un requisito. Nosotros entendemos desde AMPE que el conseguir los objetivos o adquirir las competencias clave en un grado suficiente, el mejor indicador es el número de materias superadas o no. Y debe ser un indicador indisoluble para poner un criterio objetivo a la hora de esas decisiones de promoción y titulación. O sea que uno puede aprobar, aunque suspenda. Don Alex Navajas, ¿qué le parece? Bueno, yo quisiera empezar leyendo un tuit que publicó Pedro. Vamos a ver ese tuit. Ah, Vamos a pedir, por favor, que nos lo proyecten, puesto que se refiere a usted. Cuéntenos, Exacto. ¿qué estamos viendo en un tuit de Pedro Sánchez de 2017? Bueno, pues dice efectivamente, frente a un gobierno obsesionado con sacar las humanidades de las aulas, se refiere en ese momento al gobierno de Mariano Rajoy, nosotros decimos sí a la filosofía. Pero si se le acaban de cargar la filosofía. Efectivamente. Nosotros, se refiere al Partido Socialista, decimos sí a la filosofía y sí a una educación que desarrolle el pensamiento crítico en libertad. Y después pone el hashtag Salvemos la filosofía. Esto lo escribió el presidente del gobierno el 14 de diciembre del año 17, cuando era líder de la oposición. Hombre, a mí me gustaría preguntarle al señor presidente del gobierno, en primer lugar, qué tipo de conversión, qué tipo de caída de caballo ha tenido en estos últimos 5 años, donde él se erigía como el paladín en la defensa de la filosofía y ahora se ha convertido en el enterrador de la filosofía, porque, hombre, hay un trecho francamente grande. En segundo lugar, hay una obsesión, y esto sí que es una obsesión por parte de este gobierno y por parte de la izquierda en general, por supuesto, hay una alergia terrible a la meritocracia. Al final uno no puede tener méritos ni tener una excelencia porque eso, según ellos, va contra la igualdad. Claro, porque discrimina al que no alcanza esa excelencia. Efectivamente. Que no la alcanza porque no tiene la capacidad o sencillamente porque no le da la gana. Entonces, hay que buscar una igualdad que en el fondo es una uniformidad, es decir, todos exactamente iguales salvo los nuestros. Por supuesto que ellos sí que tienen patente de corso. Esto ya se ha experimentado, es decir, esto detrás del telón de acero,
en los países marxistas y comunistas ya se ha puesto en práctica, ya sabemos a lo que lleva. Hombre, todos recordamos esa anécdota que un padre contaba a su hijo para explicarle lo que era el comunismo y le venía a decir algo así: imagínate que en la clase vosotros unos cuantos sacáis un 10 y otros compañeros vuestros sacan un 0. Vamos a hacer la media y os vamos a poner a todos un 5. ¿Qué es lo que acabará pasando? Que los que sacaban un 0 seguirán sin trabajar porque ya les regalan el 5, y los que sacabais un 10 dejaréis de trabajar porque al vuestro esfuerzo no se ve recompensado, con lo cual todos un 5. Se reparte la miseria y eso es el comunismo, incluso intelectual. Evidentemente. Y entonces, claro, como siempre la izquierda parte de hechos reales. Dice, no, es que el capitalismo salvaje, desalmado... Sí, evidentemente, es que el capitalismo salvaje y desalmado es efectivamente salvaje y desalmado. Pero luego hay un libre mercado y hay un devenir normal de las sociedades donde aquel que trabaja, que se esfuerza, etcétera, etcétera, debe ser recompensado, y aquel bueno, pues que es una persona que no quiere poner de su parte, bueno, pues evidentemente no puede recibir la misma recompensa. Otra cosa es que, por supuesto, una sociedad no debe olvidar nunca a sus miembros más débiles. Eso es evidente. Una persona que tenga dificultades en la educación, una persona que tenga pues cualquier tipo de dificultad, una sociedad madura, una sociedad, hombre, pues debe velar por esas personas, ¿no? Pero lo que no puede hacer es querer uniformar y pretender uniformar. Y luego, bueno, pues el tema de la cantinela, del feminismo, etcétera, pues al final es educar a los chicos en una sensibilidad. Al final hemos sustituido la búsqueda de la verdad por una sensibilidad. Es decir, es cierto lo que a mí me afecta, es cierto lo que a mí, de algún modo, pues me hace sentirme bien o sentirme mal. Y al final, y esto lo escuchaba yo en un vídeo que me ha gustado mucho, hemos pasado a lo mejor de un exceso de racionalismo a un exceso de sentimentalismo. Es decir, un exceso de racionalismo donde solamente primaba la razón, hemos pasado a un exceso de sentimentalismo donde solamente priman los sentimientos y no la razón. ¿Cuál es el peligro de esto? Pero claro, eso nos lleva al relativismo. Al final solamente me importa lo que me ocurra a mí. Nos lleva al relativismo y nos lleva también a una capacidad de manipulación como nunca antes en la historia. Porque cuando al final... Apelamos a los sentimientos. Apelamos a los sentimientos y esquinamos absolutamente la razón. Entonces... ya entiendo. ¿Alguien me lleva a la contraria? Llámale facha. Exacto. Y entonces no hay, por ejemplo, o sea, no hay un pensamiento racional de decir, oye, pues, a lo mejor esto me gusta más, me gusta menos, pero esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque racionalmente yo llego a esta conclusión. No, es simplemente lo que cómo yo me siento. Y entonces, al final, evidentemente, es un narcisismo absoluto donde yo soy el criterio, el centro de absolutamente todo. Lo cual, aparte de que es falso, porque luego, por supuesto, no te permiten que tú seas el centro, sino tú te disuelves en el colectivo. Tú ya no pasas a ser un individuo, una persona, sino que pasas a ser un colectivo. En fin, es terrorífico, es parte de la ingeniería social a la que nos quiere llevar la izquierda, no solo en España, o sea, quiero decir, no estamos hablando de un problema español, estamos hablando de un problema a nivel mundial, que es lo que se busca, evidentemente, una manipulación de las masas. Señor Pedrosa. Bueno, Alex hablaba de llevarnos únicamente al tema de los sentimientos. El problema es que a la verdad no le interesan ni tú, ni mí, ni sus sentimientos. La verdad es una, y lo que yo sienta. De hecho, una sociedad no se puede manejar bajo la premisa de que la verdad va a afectar, a hacer sentirse mal a unos cuantos, ¿no? En ese momento, entonces, para llevarnos a eso, es que se han implementado esta serie de cosas. Y a mí, yo no he querido hablar del tema, pero tenemos 2 o 3 días con las redes sociales reventando, hablando de sentimientos, de la cachetada, del golpe que el señor Will Smith le dio a Chris Rock, ¿no? Entonces, que si ella se sintió ofendida, que si él debía defenderla, que si no, que si el otro, que normalizamos el bullying, cuando era una cuestión absolutamente irrelevante, que lo único que demuestra es que por lo menos una de esas cosas que quieren meter en el currículum, que es el racismo, bueno, el racismo depende de quien lo ejerza, ¿no? Pues si hubiese sido, que ya es bastante progre, el señor ¿cómo es que se llama? Bardem, el que se hubiese parado y le hubiese metido
La torta esta de este señor, pues seguramente hubiese sido un ataque del blanco contra una minoría étnica. Si el humorista hubiese sido Ricky Gervais, por ejemplo, que dio un discurso estupendo en la entrega de los Globos de Oro en 2020, y le hubiese hecho esa broma a la señora, la esposa de Will, pues entonces hubiese sido un bullying también de un blanco contra un... Pero es que a eso es a lo que quiere llevar este tipo de currículum, a la sensibilización en torno a todo y a que la verdad no vale y lo que tú hablabas, el relativismo. Por cierto, yo quiero señalar que esta es una cuestión contra la que los chavales no pueden hacer nada. En el año 2001, desgraciadamente por solo 3 días, se desplazó al señor Hugo Chávez del poder por una enorme movilización que se sostuvo durante más de una semana, más que nada en la capital, en Caracas. Y todas esas movilizaciones comenzaron con una cuestión por un decreto educativo que fue conocido como el decreto 1011, que se respondió con una marcha que empezó por llamarse "Con mis hijos no te metas". Entonces, si usted no quiere que su hijo sea un mediocre, porque en definitiva eso es lo que están sacando, porque están dando los incentivos. Cuando usted le dicen, no tienes que aprobar, puedes pasar con todos los suspensos, te están dando los incentivos para convertirte en un mediocre. ¿Okay? Entonces, si usted no quiere que su hijo sea un mediocre, reaccionen, porque lo que está en juego es el futuro de los chavales, no el nuestro. Sotillos. Varios puntos. Hombre, si atendemos a lo que efectivamente dice el Gobierno, dice la ministra, la filosofía no desaparece. Yo creo que hay un hecho que comprobaremos en breve, que es que la semana que viene filosofía aparecerá de nuevo en bachillerato, cosa que no estaba, por lo tanto vuelve la filosofía a bachillerato. Y respecto a la ESO, lo que dicen desde el Ministerio es que los contenidos de filosofía estarán dentro de valores, ética, cívico o algo así. Que bueno, que habrá que verlo. Y la pregunta lógica es, pues si los contenidos de filosofía son de filosofía, llámelo usted filosofía, que sí va a ser filosofía. Eso quiere decir que alguna manipulación le hará para convertirlo en formación del espíritu nacional. Exacto, sí, será para promover la unidad de España. Pero más allá de eso, lo que uno cree es que efectivamente habrá algo más. En el mejor de los casos habrá algo más, pero si usted lo que quiere es defender la filosofía, pues llámelo filosofía y luego ponga valores éticos, que los valores éticos son súper importantes. Es más, muchos de ellos se autoadquieren con la filosofía, o sea, que se puede hacer. Y aquí hay una incoherencia que yo creo que es la más importante, es decir, se quiere hacer una cosa que entre comillas es bastante positiva, que es cambiar la forma del aprendizaje, es decir, que no sea todo memorístico y que se haga una serie de elaboraciones por proyectos, por conceptos, capacidad de llegar al conocimiento por uno mismo, es decir, lo que la filosofía en sí mismo transmite, entonces debería apoyarla. Fíjate si será importante que la mayoría de los padres, cuando pueden elegir, eligen colegios, ya sean públicos, concertados o privados, donde los colegios promocionan este tipo de educación, es decir, una educación basada en el proyecto, en ir conociendo, no en el memorístico lineal. O sea, que los padres cuando queremos, los padres y madres cuando queremos elegir, elegimos proyectos que no sean memorísticos. Por lo tanto, esta parte es positiva, es decir, que vayamos hacia ese lado. Lo que pasa es que se compone y se le añade una serie de cosas que es lo que efectivamente yo entiendo que os haga dudar y a cualquier persona pues le pone en una pequeña alerta. Una de esas, pues efectivamente, ese sistema de pasar por pasar o que no haya notas numéricas, es decir, cuando no son notas numéricas volvemos a aquella parte de infantil, ¿no? Que es el necesita mejorar o algo así, pero progresa adecuadamente, va bien, el chaval tira, no sé cómo será, pero lo cierto es que tiene que haber, aunque sea no numérico, tiene que haber un sí y un no, es decir, porque cuando uno termina la educación, desgraciadamente, en el mejor de los casos, llega a un mundo en el cual coño, si hay números, casi todos numéricos. O está bien o está mal. Y vas a cobrar numéricamente, no vas a cobrar en palmadas, afortunadamente, no vas a cobrar en aplausos, no te van a decir progresa usted adecuadamente, no, te van a echar o no te van a echar, y cuando tengas que hacer una serie de números en tu casa, pues tendrás que aprobarlos, igual que tendrás que demostrar a tu jefe o a ti mismo, si eres autoempleado, un empresario o un autónomo, que eres capaz de sacar las cosas adelante, y no te podrás decir a ti mismo como autónomo, bueno, chaval, pero lo has intentado, ¿no? Porque luego tendrás que pagar el alquiler, y el casero no te va a decir, lo has intentado. Entonces, hay un choque. Mientras la sociedad sea una sociedad como la tenemos hasta ahora, de sí, de no, de aprobado, de suspenso, de capacitación, de no capacitación, que una parte evidentemente no se puede perder, lo que no podemos es forzar a los chavales a que se enfrenten a una educación que no les prepara en nada.
Entonces me parece bien que haya un inicio de cambio, es decir, que estos chavales que ahora están estudiando vayan transformando una sociedad cuando sean mayores, que sea efectivamente menos capitalista, menos salvaje, pero lo que no podemos es pretender que vamos a crear de la nada a niños buenos, angelitos, que van a llegar a un mundo en el que va a ser desastroso. Por lo tanto, positivos algunos aspectos, negativos otros aspectos. Es que, Alberto, es que precisamente esos niños no van a poder cambiar nada con las herramientas que se les está dando desde este gobierno nefasto, que lo que está buscando, evidentemente... No es este gobierno el que quitó la filosofía. Bueno, pues, ya venía quitada de antes. Bien. Si la filosofía y las humanidades llevan tiempo hay una sufriendo. Insistencia en contra de las humanidades, efectivamente, de todos los gobiernos, que es sorprendente. Efectivamente. Y sí, porque al final todos los gobiernos lo que quieren es unas sociedades manejables, piense, manipuladas, domesticadas, amaestradas. Memorística, eso, ¿lo ves? Pues no, pero fíjate, tú has dicho yo es que lo del tema de la memoria llevo tiempo escuchándolo, como que te contraponen, ¿no? Antiguamente todo era de memoria y ahora es todo por competencia. Pues no, o sea, quiero decir, ni tanto ni tan calvo, ¿no? O sea, quiero decir, ha habido sistemas educativos donde sí, evidentemente se puede haber abusado de la memoria, pero tampoco podemos decir que toda la educación de hace 40, 50, 60 años, absolutamente todo era de memoria y nada se comprendía, simplemente era memorizar y vomitarlo en el examen. Pues tampoco es así, eso es hacer una caricatura. No, yo no la he hecho, ¿eh? Bien, pero yo te lo digo porque se repite mucho el tema de la memoria y como tú lo has tocado, por eso lo aclaro, ¿no? También pues todo el tema de las inteligencias emocionales, que todo el mundo repite. Es que hay muchas inteligencias, la musical, la matemática, bueno, es lo que de toda la vida se ha llamado los talentos. A mí es que las teorías de las inteligencias emocionales, que aparte su autor básicamente dijo, bueno, pues yo tampoco iba por esa línea, o sea, quiero decir, que están denostadas llámalo por X, pero al final su propio autor, pero si es que siempre se habla de los talentos. Oye, pues este chaval tiene talento para la música. Quiero decir, si es que tampoco es ningún descubrimiento lo que hizo Howard Gardner con sus inteligencias emocionales. Si es que, o sea, hay unas corrientes, especialmente en todo el tema educativo del constructivismo. No, el niño es el que tiene que descubrir el conocimiento y el profesor. Ya al profesor muchas veces no se le quiere llamar profesor, es un facilitador, es un conductor. El profesor efectivamente no es simplemente una persona que tiene que compartir unos conocimientos, sino que de algún modo también es un referente, tiene que ser un referente, sí, claro, en todo. Que te guía, es un referente en su forma de dar la clase, en su forma de atender a los alumnos, en su forma de preocuparse o no por ellos, en su forma de aplicar o no la justicia, en su forma de tener favoritismos o no tenerlos. El profesor no podemos considerar que es un ser absolutamente neutro, que es un facilitador. Eso es una quimera y es una estupidez que no tiene el más mínimo sentido. Hombre, pero entonces, cuanto más fomente la capacidad de llegar a conclusiones, sí, en vez de decir, por supuesto, le voy a contar la guerra civil, en vez de contármela, que me enseñe y que enseñe cómo llegar a esa serie de conclusiones. Evidentemente, pero es que lo que quiero decir es que, vuelvo a insistir, yo no me creo la caricatura que se ha hecho de la educación de hace 40, 50, 80 años, no me creo esa caricatura porque... Entre otras cosas porque uno habla con gente que tiene ahora 60, 70, 80 años y ya me gustaría a mí en muchos casos tener la cultura que ellos adquirieron y que los chavales de hoy en día no tienen. Y la capacidad de llegar a conclusiones y sobre todo el espíritu crítico que podían tener. Y ya simplemente para acabar, leí antes a un tuitero que me ha gustado mucho y dice, bueno, el examen de selectividad en 2023 va a ser, coja este circulito y dibújelo, coloréelo, a ser posible sin salirse de la raya, siempre que a usted no se sienta ofendido, porque evidentemente si usted se siente ofendido o piensa que esto a usted le discrimina de algún modo, pues no se preocupe, ¿no? O sea, vamos hacia eso, lamentablemente. Os preocupáis en exceso, porque... No. Sí, Alberto, ya conocemos el percal, conocemos el deseo de la izquierda de manipulación. No hay un deseo de la izquierda de manipular. Mira, hay una cosa que se llama... No hables de caricatura cuando es una caricatura. No, en absoluto. No, yo te hablo de datos. Dato mata relato. Y el dato es que existe un... Sí, absolutamente. Quiere adoctrinar. Eso ha ocurrido siempre. No quiere adoctrinar. Sí.
Hay una cosa que se llama ley de memoria democrática. Y con la ley de memoria democrática en la mano se va a decir, usted puede decir esto y esto no lo puede decir, porque esto es mentira. Y yo le estoy diciendo lo que es la verdad. Eso es lo más parecido al Ministerio de la Verdad de George Orwell. Entonces, si eso no es manipular, no, pues en fin. No hay un intento de manipulación cuando Hombre, lo que haces es que la gente Alberto, intente llegar a sus conclusiones. Por favor. Lo que tenemos que hacer la ley de memoria democrática es la cosa más aberrante. Si lo conviertes en eso, pues entonces... Es que va todo unido. Pues digo, pues ya, pues entonces No, el franquismo adoctrinó, Alberto, y había va que todo cantar el absolutamente Calasol, unido. fíjate qué doctrina. No, decía Javier Yo no de quiero- la formación del espíritu nacional, déjame y al que no- final la formación del espíritu nacional va a ser mucho más sano Podemos ir al que debate, lo que nos quieren meter podemos ir al feminismo debate y de todo la esto. caricatura y entonces nos lo pasamos ahí súper bien. No, pero yo te doy datos. Yo te llamo facha, Yo te y tú doy me llamas datos. comunista, y No, entonces no, que si yo yo te doy adoctrino, tú datos. adoctrinas, no me has dado ningún dato. Te estoy dando datos. No me has dado Hombre, ningún te estoy dato. diciendo la ley de memoria democrática Eso- que te eso- va a prohibir no te decir prohíbe. según qué cosas. No te lo va a prohibir. Pero bueno, ¿Cómo que no te- no te lo va a prohibir. Alberto, te lo va a pero prohibir. no niegues la realidad. No te lo va a prohibir, te la niego. Esa realidad que tú consideras que es no, real, la ley. Yo te la niego. La ley. Entonces, más allá de la caricatura, que yo si quieres entro, yo me lo paso genial. Los debates esos de fascistas, esas cosas son súper divertidos. Pero como yo creo que nuestros espectadores Me parece lo más esperan, simple. pues eso, como nuestros espectadores esperan un poquito más, aparte de la diversión y el griterío, pues le vamos a decir una serie de cosas. Es decir, cuando se ha presentado la duda, por ejemplo, sobre lo que decía Javier Algarra, los contenidos no lineales de la historia, pues claro, todos nos echamos la mano a la cabeza, pero ¿cómo vas a estudiar la historia no linealmente si lo único que tiene la historia probablemente sea su capacidad de ser lineal? Ya, es pero decir, no hay que aplicar la memoria. Una revolución va antes de... Bueno, pues ¿qué han dicho los propios desarrolladores de la ley y los propios docentes? Que evidentemente es una intención de que se ponga en valor pues determinados momentos históricos, pero que lógicamente se tendrán que explicar en un desarrollo lineal. Por lo tanto, quiero decir que yo entiendo que el titular lo queramos sacar y nos queramos poner la mega venda antes de la herida para poder decirle ya están los rojos comunistas adoctrinando. Pero lo cierto es que yo creo que es absolutamente imposible explicar la Revolución Francesa sin contar lo que hay antes ni lo que pasa después. Bueno, si es que cuenta la Revolución Francesa. Si es que pero vas a llegar antes pues o no después la cuentan, de la tranquilo. Revolución Francesa. Igual que la conquista de América tampoco la Tampoco. cuentan. Pues O sea que es puede usted imposible. ahorrarse las explicaciones colaterales. Es imposible no llegar a la Bueno, conquista pues de es lo que América. pretenden. No, Es imposible, pero pretenden Pues eso. No habrá nadie. Por eso no lo hacen Como hay lineal. libertad de cátedra, se saltan la conquista hay libertad de de América, cátedra. van a lo que Además- les interesa, se salta la Revolución Además, Francesa. No, confiad, es que, no sé, estáis No, diciendo no que confío. todos los Yo no profesores de confío. España Yo no confío. van a adoctrinar voluntariamente. Hombre, que yo sepa, todos tienen libertad de cátedra. Entonces, una cosa es el temario general y luego tú, evidente, cómo lo explicas. Sí, pero luego, Venga, tienes, a ver, el yo le- presupuesto, luego tienes el grifo del presupuesto. que Yo luego les se lo tengo cierras. malas noticias, ¿no? Pero como yo escuché a alguien en una oportunidad, un español, ¿verdad?, decir que África terminaba en los Pirineos, pues entonces les voy a echar este cuento. Si tú le preguntas a cualquier chaval que esté en primaria hoy en Venezuela quién promulgó la educación pública y gratuita, te va a decir que Hugo Chávez. Claro. Y quien la promulgó fue Antonio Guzmán Blanco, 1870 y algo. ¿Ok? El tema es que la izquierda tiene retórica, la izquierda es como un reggaetón, ¿verdad? La música es sabrosita, pegajosa y tal, y se te pega, pero la letra es cutre. Entonces el discurso es muy pegajoso, pero los actos son sumamente malos. Y entonces te van diciendo, no, que esto no es así, que es más bonito y tal, y al final terminan diciéndote que la seguridad social la inventó Felipe González y cosas por el estilo, porque agarran y anulan el fragmento y te dirán que no, pero cuando van a la práctica terminan ejecutándolo. Yo no conozco el texto de la ley, sin duda tendrá sus reveses y sus vericuetos, pero más o menos conociendo las ejecutorias de quienes la promulgan, no tengo muchas esperanzas. Bueno, pues les iremos contando cómo va evolucionando ese trámite parlamentario de la llamada Ley Celaá, que para muchos es un auténtico peligro de adoctrinamiento en las aulas. Ahora sí, pausa, porque vamos a entrar ya en capítulo económico, pero antes, si me lo permiten, quiero presentarles ese colchón del que todo el mundo está hablando. Se trata, sin lugar a dudas, de Senso Exclusive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, porque no se trata de dormir, sino de descansar. Con su capa viscoelástica multiar de poro abierto con mayor transpiración, núcleo HR, material de alta resistencia y durabilidad del colchón y tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900-730-101, pruébelo y tranquilo, si no le gusta, le cambian el colchón.
Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.